Hola, ¿qué tal alumnos? Ahora entramos de lleno a lo que es nuestra unidad número 4, que se llama presupuestos financieros. Esta unidad abarca los siguientes temas: presupuesto de efectivo y estados financieros pro forma. Veamos entonces la base teórica de estos temas. Para comenzar diremos que el presupuesto, también conocido como presupuesto de caja o flujo de caja, es uno de los principales presupuestos que se manejan y elaboran en una empresa. La finalidad de este documento es mostrar el pronóstico o previsiones de las futuras salidas y entradas del efectivo en un negocio. Entonces, aquí en resumidas cuentas aprenderemos a cuál es la estructura del presupuesto de caja o el presupuesto de efectivo y cuál es la finalidad que este presupuesto tiene para las organizaciones. Dicho esto, entonces las finalidades del presupuesto de efectivo serían las siguientes. Primero, determinar la posición de la caja en una empresa al final de cada periodo. Identificar si va a haber excedentes o déficits, es decir, faltantes de efectivo en algún momento, y tomar medidas correctoras. Establecer si existen necesidades de efectivo y por lo tanto de financiación en algún momento del periodo que abarque el presupuesto. Coordinar el efectivo que maneja una empresa con otros aspectos financieros de la misma, como por ejemplo los gastos o las inversiones que se quieran realizar. Y finalmente, el presupuesto de flujo de efectivo tiene como objetivo establecer una base para la planeación. Aquí entonces podremos apreciar algunos aspectos importantes del por qué hay que elaborar presupuestos de efectivo. En primera instancia tenemos aquí que hay que elaborarlo para tener una posición de caja, es decir, efectivo constante y sonante al final de un periodo, generalmente en periodos cortos, anuales, pero también de manera mensual podríamos estar planeando cuál va a ser el volumen de efectivo que podríamos necesitar o determinar después de ese tiempo. Gracias a ello vamos a poder identificar si es que hay sobrantes de efectivo en el negocio, es decir, hay dinero que no está siendo utilizado para operaciones que deberían utilizarse, es decir, que no exista dinero ocioso, sino dinero invertido para generar más riqueza. Esa es finalmente una de las funciones del administrador financiero o del gestor financiero. Pero también esto nos ayuda a identificar si probablemente por los gastos que se están presentando o por las operaciones del negocio pudiese presentarse algún déficit o faltante de efectivo. Entonces, al determinar el presupuesto ya podríamos conocer dicha situación, establecer si existen necesidades de efectivo y por lo tanto que requieran financiamiento o financiación. A veces la capacidad del negocio se ve rebasada, hay grandes oportunidades de mercado, grandes ofertas o grandes proyectos y el efectivo pues es escaso. Por lo tanto, el determinar un presupuesto de efectivo o llevarlo a cabo nos va a ayudar a determinar si se requiere de alguna otra fuente de financiamiento para el negocio en ese momento. Y desde luego que el presupuesto de efectivo coordina el efectivo que maneja la empresa y además sirve para referenciar en qué se está gastando el dinero o en qué se está invirtiendo pues dicho recurso. Y bueno, con todo ello podemos decir que el presupuesto de flujo de efectivo, la finalidad que persigue es establecer una base determinada para llevar a cabo la planeación en los negocios. Bueno, veamos qué elementos integran el flujo de efectivo o el estado de flujo de efectivo o de flujo de caja. Se integra de la siguiente manera: primero, por los ingresos de efectivo planificados, que son los flujos de entrada, y los flujos de salida, que son los desembolsos de efectivo también planificados, es decir, entradas de dinero, salidas de dinero. El flujo de efectivo neto, que es aquel que vamos a determinar, será entonces la diferencia entre los ingresos de efectivo que ingresan o que entran a la empresa y los desembolsos de efectivo para cada periodo. El saldo de efectivo excedente sería aquella cantidad disponible que la empresa tendría para invertir en caso de que el efectivo final del periodo sea mayor que el saldo de efectivo mínimo deseado. Y financiación total, que sería aquella cantidad de fondos que requiere la empresa en caso de que el efectivo final del periodo sea menor al efectivo mínimo deseado. Decíamos anteriormente que hay ocasiones en que el negocio se ve rebasado
por su situación económica, por bajas ventas y tiene que cubrir gastos, o porque va a realizar nuevos proyectos o va a participar en nuevos mercados, pues entonces se requieren de otras fuentes de financiamiento o de efectivo. A eso se refiere este aspecto de la financiación total. Y bueno, entonces el efectivo final sería la suma inicial de la empresa de sus flujos de efectivo y netos del periodo. Ya sería el resultante de haber descontado de los ingresos los egresos de dicho periodo. Bueno, una vez que hemos platicado de este asunto teórico sobre lo que es el presupuesto de efectivo, vayámonos a la parte teórica, práctica de nuestro flujo de efectivo o nuestro presupuesto de efectivo. Le estoy mostrando ahora a usted esto que es nuestro presupuesto de efectivo, la plantilla que vamos a ocupar para desarrollar el presupuesto de efectivo. Aquí en esta plantilla que hemos proyectado a 3 meses, febrero, marzo y abril, suponiendo que continuamos en el mes de enero, pero usted puede partir incluso de marzo, abril y mayo, o sea, aquí es a conveniencia de cómo querramos el presupuesto de efectivo. Lo que no cambian son las partidas o aquella estructura que da lugar al presupuesto. En este caso tenemos nuestra primera cuenta o partida, digámoslo así, o concepto, que es el efectivo inicial. En el primer periodo, en el primer mes en el que estamos haciendo el presupuesto, arrancamos con 0. ¿Por qué? Porque vamos a proyectar cuánto efectivo vamos a necesitar, pero a finales de este mes. El ingreso de efectivo será aquel que determine las ganancias o todo lo que significa entradas de dinero al negocio. Tenemos aquí en este ejemplo liquidación de cuentas por cobrar, es decir, hemos cobrado las cuentas que nos debían los clientes. Esto nos ha dado un efectivo de entrada por 323,500 pesos. También hemos cobrado préstamos o los beneficios de los intereses, y esto es por 32,000 pesos. Tenemos ventas y recibos de efectivo o de dinero por otros productos o por otros proyectos, y esto nos da 398,000. En este ejemplo, estas cifras son cifras que estamos proyectando alcanzar para este mes de febrero, es decir, nuestra meta de ventas va a ser de 398,000 pesos, y tenemos contemplado que vamos a cobrar las cuentas por cobrar y algunos beneficios que vamos a obtener de dichos cobros. Bueno, una vez que se tiene claro los ingresos del efectivo, vamos a tener que sumar el total de ingresos de efectivo. Aquí le damos clic y vea usted cómo hemos establecido ya nuestras fórmulas para que usted vea qué fue lo que se sumó y qué fue lo que nos dio como resultado. Al hacer esta operación, desde luego que tenemos aquí el resultado de 776,500, que es la suma de todos los ingresos del negocio. Ahora bien, no necesariamente estas son las cuentas que deben aparecerle a usted en su presupuesto de efectivo. Cuando usted esté en la práctica, cuando ya trabaje usted para un negocio o lleve a cabo el suyo, probablemente los nombres de estas cuentas cambien. Lo que sí no va a cambiar es la naturaleza. Todo aquello que se considera entrada de efectivo o ingresos iría en la parte inicial de nuestro presupuesto de efectivo. Pero aquí usted puede cambiar el nombre, puede colocar aquí, por ejemplo, cuentas cobradas a los clientes, puede usted cobrar aquí, anotar aquí intereses cobrados, puede usted anotar aquí meta de ventas o ventas, otros productos, etcétera. La cuestión es que usted identifique qué representa ingreso y esa partida o ese concepto colocarlo al inicio y sumarlo. ¿Para qué? Para obtener el total de ingresos, que ya hemos visto que aquí está establecida la fórmula para mayor comodidad. Este va a ser también a su vez nuestro saldo disponible en efectivo hasta ese momento. Ahora bien, vamos a desglosar la parte de los egresos de efectivo o los llamados gastos. En este sentido hacemos una lista de todos los conceptos que representan salida de dinero o gastos, y también los voy a cuantificar. Ya los tengo registrados, el contador público hace esta labor, él lleva sus registros, lleva sus esquemas de mayor, sus cuentas. Solamente le estoy pidiendo que me apoye con el presupuesto, dándome la información sobre las partidas que representan egresos, y entonces las colocamos de esta forma o en esta estructura. Cabe mencionar que también aquí las partidas o los conceptos de egresos de efectivo tendrán que ver con la naturaleza del negocio, es decir, no generalicemos con que estos son los nombres que forzosamente deben aparecer o son todos los que deben aparecer en un presupuesto. Estos van cambiando conforme sea la naturaleza del negocio. Hay negocios que tienen publicidad,
Hay negocios que no tienen publicidad o no tienen oficina tal cual. Hay negocios que pagan seguros, otros no. Hay negocios que tienen gastos por membresías, por insumos, por impuestos y licencias. Hay otros que, como en este ejemplo, no lo tienen. Y sin embargo anotamos porque probablemente en algún momento se requiera anotarlo como un egreso o se genere tal egreso. Dicho lo anterior, hacemos nuestra cuantificación y también hacemos una suma de lo que es nuestros egresos. Vea usted cómo al darle clic aquí nos demuestra que hemos sumado todos los datos de la columna C, en ese sentido lo que corresponde a la parte de los egresos. Desde nuestra columna C16 hasta nuestra fila, C33, hemos sumado y nos da un valor de 256,000 pesos. Ahora bien, tenemos otros egresos de efectivo que contemplar, como pueden ser las compras de capital, el capital principal en préstamos o los retiros de los accionistas. Estas también tienen una variación, no necesariamente siempre aparecerán estas 3 o 4. Esto tiene que ver, repito, en función del negocio que se trate. Para nuestro ejemplo, le damos valor de 0 a las compras de capital, no las hay, tampoco hay capital principal en préstamos, lo que sí hay es un retiro de los accionistas. ¿Por cuánto? Por 134,000 pesos. Bueno, ahora que tenemos este dato, pasamos a un subtotal. El subtotal no va a ser otra cosa más que sumar los anteriores para poder tener aquí un subtotal de egresos y también de efectivo. Si le damos clic aquí, podemos observar que hemos sumado lo que es la celda 78 más la celda C42, o lo que corresponde a este bloque de celdas. Con ello hemos obtenido el valor que aquí aparece como subtotal. Este valor lo repetimos aquí abajito, que es el total de egresos de efectivo, o que coincide con la suma de total de egresos de efectivo, que ha sido la misma suma que acabamos de repetir. Finalmente nos vamos al efectivo al final del periodo. El efectivo al final del periodo va a ser la resta, como aquí lo indica nuestra fórmula, la resta del valor total de los ingresos menos el valor total de los egresos. Es decir, si damos clic aquí, alcanzaremos a apreciar que se están restando 776,500 de nuestro ejemplo como saldo disponible de efectivo en cuanto a corresponde a los ingresos, menos el valor total de los egresos de efectivo, que es este que está marcado con rojo o en la celda en rojo. Ambas celdas las restamos y obtendremos 386,500 pesos. Estos 386,500 pesos que aparecen al final del mes de febrero como el efectivo disponible del periodo pasarán a ser para el mes de marzo nuestro efectivo inicial, y así lo haremos consecuentemente. Entonces pasamos esta cifra que tenemos aquí al final como efectivo inicial para el mes de marzo, porque esa va a ser nuestra proyección o nuestra meta que queremos lograr de efectivo disponible para ese mes. Ahora bien, como podemos observar, las demás cuentas también tienen su propio movimiento según su naturaleza. Pero usted me preguntaría o se preguntaría, bueno, ¿cuánto voy a proyectar para el mes de marzo? O sea, ¿cómo sabré ahora qué cifra corresponde en el mes de marzo? Podemos hacer varias cuestiones aquí. La primera es que la experiencia nos guía y nos dice, pues sabes que en febrero voy a aumentar mis cuentas por cobrar porque voy a tener esta meta de ventas. Y entonces probablemente tenga este volumen de clientes o de cuentas por cobrar, y probablemente también haya financiamiento a esos clientes. Entonces, con esta premisa de la experiencia, yo puedo aquí proyectar en marzo que tendré una cifra de ventas de 421,000 y para abril de 724,000, basándome en la experiencia, en registros anteriores, en contabilidades anteriores de periodos similares para el negocio en años anteriores, en donde en estos meses se haya observado que este es el efectivo que probablemente se necesite, puedo hacer esa proyección. Aquí el presupuesto, es muy importante destacar que los presupuestos son presuposiciones y por lo tanto no podemos aquí más que estimar cifras que probablemente tengan que ser ajustadas cuando la práctica financiera y contable pues no lo indique. Es decir, si yo proyecto 323,500 pero al momento de hacer la liquidación de cuentas por cobrar no todos me pagan, tendría yo que en la práctica hacer un ajuste para mi presupuesto del mes inmediato que yo quiero lograr pronosticar o presupuestar.
Quiero entonces dejar claro que este presupuesto está hecho con base a la experiencia, pero usted puede juzgar los números conforme la naturaleza del negocio en el que usted se encuentre. Desde luego que para ello hay que seguir ciertos criterios. El primero es que hay que ser realistas. No vamos a proyectar o presupuestar efectivo imposible de alcanzar. Sería muy complicado colocar aquí, por ejemplo, en ventas que vamos a vender 780,000 en un segundo mes, cuando solamente en un mes se vendieron 398,000. Eso podría ser una meta para 3 meses. Y entonces aquí lo que hago es moderar mis cifras, para que mi proyección salga un tanto conservadora y no tan arriesgada. Entonces presupuestar también significa hacer proyección, conjugar con los números para colocar escenarios probables que el negocio pudiera presentar o que el negocio desea alcanzar. En este caso lo que estamos nosotros observando es cómo queremos que se comporte el presupuesto del efectivo para los meses venideros en cuanto a marzo y abril, partiendo del mes en el que estamos, que es febrero, y en el que esperamos alcanzar esta meta de efectivo al final del mes. Bueno, dicho lo anterior, entonces nos queda claro que todas las demás cifras tuvieron ese tipo de movimiento conforme creemos o proyectamos que el negocio va a necesitar erogar o gastar en ciertas partidas. Y los ingresos, pues bueno, también los estimamos conforme creemos y pensamos que vamos a recibir beneficios económicos o ganancias producto de la actividad del negocio. Lo que usted observa aquí en la cuenta de total es la suma horizontal, es decir, aquí le damos clic. Vea usted cómo al darle clic ya vemos que es la suma de las columnas, la suma horizontal, para que podamos tener aquí este resultado. Y así lo hacemos con el resto de los conceptos, con el resto de los totales, para tener también nuestras sumas de manera horizontal y para poder apreciar el monto total del efectivo que se podría generar por cada una de estos conceptos o de estas partidas después de 3 meses de proyección. Bueno, con ello quiero a usted darle por concluido el tema de presupuesto de efectivo, dando a entender que aquí el presupuesto se realiza conforme, número 1, la naturaleza del negocio, número 2, las metas que tenemos en ventas, y que eso nos va a servir como parámetro para poder determinar cuánto volumen de efectivo podría ingresar y en qué vamos a estar gastando este efectivo de acuerdo a las partidas del negocio y el movimiento que éste tiene en su operación. Ahora vamos a pasar a los estados financieros pro forma. Los estados financieros pro forma también son proyecciones, unas proyecciones muy necesarias y muy útiles para tomar decisiones. Por un lado, el balance general pro forma proyectará la posición financiera del negocio a ciertos periodos en donde se planea una situación deseada o idónea. Fijémonos que es posición financiera, es decir, cuánto va a tener de activos, de pasivo y de capital contable a periodos determinados. A eso se refiere el balance general pro forma. Por otro lado, el estado de resultados pro forma se refiere a la proyección o estimación que haremos del valor de las ventas netas y las utilidades que pretendemos alcanzar como metas planeadas o situaciones idóneas. Dicho lo anterior, le muestro a usted ahora los ejemplos de lo que es el balance general, por un lado proyectado a n periodos y por otro lado el estado de resultados. Revisamos primeramente el balance general proyectado a n periodos. ¿Cuáles son esos periodos? Pueden ser anuales o pueden ser mensuales, de acuerdo a cómo la planeación nos la soliciten o veamos que la planeación sea necesaria. Aquí lo hemos ejemplificado de manera anual, como generalmente lo hacemos, y en estos periodos que son cortos, porque estamos hablando de 3 años, en realidad no podríamos decir que es largo plazo porque la dinámica de los negocios es muy cambiante y hacer una planeación a largo plazo, por ejemplo a 5 o 10 años, significaría que tenemos casi toda la certidumbre del mundo sobre cómo se va a comportar la economía. Y veamos que esta es tan volátil y tan inestable en muchos de los aspectos. Por lo pronto, conviene solamente una proyección a 3 periodos o a 3 años, en este caso, como lo vemos aquí. Pudiera ser también a 3 meses, no hay ningún problema, usted puede cambiar aquí los periodos. Lo que no puede cambiar usted es la clasificación contable de las cuentas, es decir, las cuentas van en el orden de acuerdo como la regla contable nos dice, la clasificación contemporánea del activo, del pasivo y por supuesto el capital contable. Este es un balance, recuerde usted, en forma de reporte, por lo que las cuentas de cada subtotal
se van sumando para darnos el total de activo. A este le restamos el total de pasivo y nos da, por supuesto, el resultado de capital contable. Aquí no es necesario que cuadremos los capitales contables, porque lo que estamos haciendo es proyectar cuánto vamos a tener de capital contable, de activos y pasivos a determinado periodo. Y nuevamente viene aquí la parte de la experiencia. La parte de la experiencia en decir, bueno, de efectivo yo estimo que vamos a tener 12,000 pesos para el 2021 en caja. Vamos a cerrar el año con esa cantidad de efectivo, en 2022 con 15,000 y en 2023 con 20,000. Usted también puede utilizar aquí otros métodos, como puede ser el pronóstico financiero, el pronóstico de ventas, o puede utilizar información del mercado, consultar tablas, datos estadísticos, analizar la competencia, incluso investigarla, para poder hallar estos datos que nos pueden servir para hacer nuestro presupuesto. En caso de que no pueda usted hacerlo así y estamos ante la tentativa de un presupuesto de base cero, es decir, donde pues no tenemos la experiencia, lo que sí podemos hacer es comenzar a hacer una proyección y una planeación basándonos en la actividad del negocio y estimando en comportamientos futuros del mismo. Aquí no hay una regla clara, ni mucho menos rígida, sobre cómo hacer el presupuesto del balance general. Lo que sí hay que tener claro es que en algunos periodos requeriremos comprar equipo, por ejemplo, de cómputo, mobiliario y equipo, y en otros no, porque si hago la compra al inicio, pues ya no creo necesitarlo en un segundo y en un tercer año. Por esa razón algunos activos disminuyen. En el caso de los pasivos también probablemente me endeude en el primer año, pero en el segundo y en el tercero ya no. Entonces hay que cuidar esos aspectos de planeación de lo que se quiere en la empresa, de lo que se quiere llegar a lograr, para poder hacer con mayor eficiencia nuestro presupuesto. Y no tengamos miedo de hacerlo. Si nos equivocamos, lo peor que puede pasar es que el presupuesto no se cumpla, por lo tanto es un presupuesto, esa es la palabra que nos salva, pero finalmente en el siguiente periodo ya tener la experiencia para aterrizar números mucho más claros, más sensatos y más realistas. Me voy con el estado de resultados pro forma. También hay en periodos, tenemos 3 periodos. Aquí las ventas netas se proyectaron o se incrementaron un 10%. A partir de 2021, vea usted como en el 2022 tenemos aquí nuestra fórmula. Aquí en barra de fórmulas usted le da clic y va a ver que esta es la fórmula que se utilizó de un incremental del 10% sobre la cifra base, que es de 2021, y entonces con ello todo tiene un aumento del 10%. Todas las demás cifras que están señaladas en verde tienen aquí un incremento del 10% proporcional. ¿Por qué? Porque es lógico pensar que si aumentan las ventas netas también van a aumentar los costos de venta, y probablemente en esa misma proporción estamos buscando que no se disparen. Lo mismo para el 2023, estamos pensando que solamente un 10% probablemente se incremente. Lo que pudiera permanecer fijo o probablemente se permanezca como tal sin movimientos, pues son los sueldos y salarios, ¿no? Hay empresas que de repente se quedan con esta base de sueldos y hasta 3 o 5 años no hay aumentos para los empleados. Y entonces esto significa que este gasto se podría considerar ya como fijo, y entonces tendríamos aquí en ese gasto de venta y administración los sueldos y salarios del personal y los podríamos proyectar fijos. Aquí en este negocio hay un ligero aumento por la capacidad de ventas que también se ve impactada. Bueno, al total de gastos le quitamos lo que corresponde a de utilidad bruta y tendríamos la utilidad antes de impuestos. Aquí también le voy dejando para que usted vea la barra de fórmulas qué cantidad se restó de qué cantidad. Cuando usted le dé clic le va a mostrar el valor de las celdas que se tuvieron que restar hasta llegar a utilidad neta. Recordemos que la fórmula de nuestro estado de resultados es la siguiente: ventas netas menos costo de lo vendido es igual a la utilidad bruta. La utilidad bruta menos los gastos, en este caso los gastos de operación, me daría la utilidad antes de impuestos o utilidad de operación, siempre que el valor de la utilidad bruta sea mayor al valor de la utilidad antes de impuestos o al valor del total de los gastos. A este valor le voy a restar los impuestos y finalmente tendré la utilidad neta. La utilidad neta pues ya son las ganancias que los empresarios o los accionistas tendrían sobre este negocio. Bueno, una vez que hemos recordado todo ello, ahora le dejo en esta hoja 4 que usted realice lo siguiente: un balance general y un estado de resultados. Y estos ejemplos
o estos ejercicios que me va a entregar en este archivo y que va a colocar en la liga habilitada para evaluación de la unidad 4, pues usted tendría que utilizar estas plantillas si bien lo considera necesario. Estas plantillas, modifique usted los números, los conceptos y conteste las preguntas que se plantean. Por ejemplo, vamos a ver cómo se contestarían estas preguntas. Dice, ¿qué relación tiene el costo de lo vendido con las ventas netas? Pues esto es muy claro. Si las ventas netas aumentan un 10%, probablemente ese 10% también aumente en el costo de ventas. ¿Por qué? Porque no sería posible que comprásemos lo mismo cada año al mismo precio y lo vamos a vender al mismo precio. Pues desde luego que no sería negocio. Sí tiene un incremento a la misma par que probablemente las ventas netas. Esa sería nuestra respuesta. ¿Por qué incrementan los proveedores en la proyección del balance general? Pues porque seguimos comprando más inventario y probablemente al comprar más inventario, como lo vemos en almacén, esto implica que vamos a tener que hablar con el proveedor para que nos surta más mercancía y por lo tanto probablemente se la quedemos a deber, como es la naturaleza del proveedor. Y entonces esto da respuesta a esta pregunta. Bueno, entonces usted tendrá que resolver estas preguntas con base a los ejercicios que me va a plantear, no con los ejemplos, sino usted tendrá que hacer un análisis de estas preguntas en cuanto a los ejemplos que usted va a realizar y va a responderlas con la información de los ejemplos que usted va a realizar. Esto para que usted pueda asociar la naturaleza de las preguntas con la naturaleza del balance general pro forma y el estado de resultados pro forma. Y con ello tendríamos esta actividad de aprendizaje de nuestro tema de los estados financieros pro forma, temas centrales de esta unidad número 4. Espero que esta explicación haya sido de su agrado y que usted pueda repasar esta videoclase una vez más. Puede usted consultar esta plantilla directamente en plataforma, estará disponible en plataforma para que usted pueda manipular las plantillas y hacer sus propias proyecciones de balance y de estado de resultados de los negocios que usted considere, con los conceptos que usted considere pertinentes para hacer estas actividades. Le agradezco mucho su atención y nos estamos viendo en nuestra siguiente unidad. Hasta pronto.